Muy buenas mis hermanos, espero estén muy bien en el Señor. Hermanos, hemos sido llamados por el Señor para pastorear su grey, no con palabras de sabiduría humana, sino con la unción del Espíritu y la verdad inalterable de la Escritura. No vengo a representar a hombre, ni a denominación alguna. Vengo en el nombre de Jesús, el Rey de Reyes, a declarar lo que la Biblia dice acerca de un misterio que ha atormentado a la humanidad por siglos: Dios y el mal. Congregación, ¿están listos para inclinar su entendimiento ante la revelación? ¿Están listos para adorar al Señor, aun cuando no entendamos todos sus caminos? Porque Él es bueno, y su misericordia es para siempre. Abramos nuestros corazones. Ormos, Padre Santo, tú que moras en luz inaccesible, te adoramos. Reconoces que tus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni tus caminos nuestros caminos. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Señor Jesús, tú que padeciste el mal más injusto en la cruz, danos humildad para aceptar lo que tu palabra revela. Que no busquemos tener la razón, sino que la verdad bíblica reine en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, iniciemos. Prestemos atención a la palabra. Comencemos analizando la santidad de Dios y el origen del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios verdadero, digno de toda alabanza. Amados, cuando hablamos de Dios y el mal, nuestra alma tiembla ante el misterio, porque nuestro Dios es luz, y en él no hay tinieblas alguna. Él es santo, justo y bueno. El mal, en cambio, es todo aquello que se opone a su voluntad: el pecado, el dolor, la muerte, la mentira. ¿Cómo entonces un Dios todopoderoso y amoroso permite o causa el mal? Desde la Escritura sola, y no desde filosofías humanas, debemos responder. La base que guía esta exposición afirma que Dios es soberano sobre todo, incluso sobre el mal, pero sin ser autor del pecado. El mal no es una sustancia creada por Dios, sino una privación o corrupción del bien original. Los ángeles y los humanos, siendo criaturas libres y responsables, cayeron voluntariamente. Sin embargo, esa caída no escapó del decreto eterno de Dios. Él, en su inescrutable sabiduría, permitió y ordenó soberanamente el mal para mostrar su justicia en la condenación y su misericordia en la redención. Cristo Jesús, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, es la prueba máxima de que Dios usa el mal más atroz, la cruz, para el bien más grande, nuestra salvación. No pretendemos resolver el misterio, sino adorar. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por eso, al desarrollar este tema, exaltaremos al Señor. ¿Acaso el mal derrota a Dios? No, el Calvario lo demostró. El mal hizo lo peor, y Dios hizo lo mejor. La resurrección es la victoria. Así que, con humildad, entremos en este estudio bíblico. La voluntad decretiva y la voluntad permisiva de Dios. Alabado sea Jesucristo, cuyo nombre es sobre todo nombre. Hermanos, para entender cómo el Dios Santo se relaciona con el mal sin contaminarse, la Escritura nos muestra dos aspectos de su voluntad. No es contradicción, es profundidad. Primero, la voluntad decretiva o secreta. Es aquella por la cual Dios decreta desde la eternidad todo lo que ha de suceder, tanto lo bueno como lo malo, pero siempre con un propósito santo. Isaías dice: anuncio lo que está por venir. Todo lo que yo quiero se cumplirá. Nada ocurre fuera de su decreto. Ni un pájaro cae sin el Padre. Eso incluye el sufrimiento y el mal. Sin embargo, atención, Dios decreta el mal de manera distinta a como decreta el bien. El bien lo decreta causándolo activamente. El mal lo decreta permitiéndolo y ordenándolo para un bien mayor, sin ser él el autor. Como en la historia de José, sus hermanos hicieron mal, pero Dios lo ordenó para salvar vidas. Segundo, la voluntad preceptiva o revelada. Es lo que Dios manda en su ley: no matarás, no robarás. Esta voluntad Dios quiere que obedezcamos. El mal ocurre cuando los seres humanos violan esta voluntad revelada. Pero el misterio es que esa violación ya estaba en el decreto eterno de Dios, y Él la usa para sus propósitos justos. ¿Es Dios injusto? De ninguna manera. El apóstol Pablo enfrenta esta misma pregunta y no responde con filosofía, sino con adoración. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermanos pentecostales, esto no es frío teología. El Espíritu Santo nos da paz cuando no entendemos.
¿Has pasado por mal? ¿Has sufrido injusticia? Tu Dios soberano no está ausente. Él decreta permitiendo para tu bien eterno. A los que aman a Dios, todas las cosas, incluyendo el mal que han sufrido, les ayudan a bien. ¿Puedes creer eso hoy? Clama al Espíritu Santo para que te dé esa confianza. Hermanos, analizaremos sobre la caída de Lucifer, el primer origen del mal moral. Rendimos honor al Cordero que fue inmolado. Amados, surge una pregunta crucial. ¿De dónde surgió el mal si Dios es bueno? La Escritura no nos da un tratado filosófico, sino una narrativa poderosa. El mal moral no comenzó en el huerto de Edén con Adán y Eva. Comenzó en el cielo, en el corazón de un querubín cubridor llamado Lucifer. Ezequiel y Isaías, aunque hablan del rey de Tiro y de Babilonia, tipifican la caída de Satanás. Dios creó a este ser perfecto en sabiduría y hermosura, lleno de gloria. Lo puso en el monte santo de Dios. Pero su corazón se enalteció a causa de su belleza. La Escritura dice, corrupta fue tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Qué pecado halló en él? El orgullo. Dijo en su corazón, subiré al cielo, en lo alto me pondré, seré semejante al Altísimo. Dios no creó el mal, creó a un ángel libre. Ese ángel, por su propia y espontánea decisión, introdujo el pecado en su ser. El mal no es una cosa, es una dirección, la dirección del yo contra Dios. Hermanos, esto es crucial. Dios tenía un decreto eterno que incluía permitir la caída de Satanás. Pero Dios no pecó al permitirla, porque permitir un acto libre no es cometerlo. El pecado del diablo fue totalmente suyo, y Dios, en su soberanía, decidió no impedirlo para revelar su gloria en la redención. ¿Por qué permitió Dios que Lucifer cayera? Porque quería mostrar no solo su justicia al juzgar al mal, sino su misericordia al salvar a pecadores como tú y como yo. Cristo es más glorioso porque venció al diablo en la cruz. El Espíritu Santo te revela hoy. El mal no tiene la última palabra. Dios usa incluso la maldad de Satanás para tu bien. Analizaremos ahora, mis hermanos, cómo llegó el pecado a Adán, lo que produjo la entrada del mal a la humanidad. Alabado sea el Padre que nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Hermanos, una vez que Satanás cayó, llevó su engaño a la creación más hermosa de Dios, la humanidad. En Génesis 3, vemos el momento más trágico de la historia cósmica. Dios había creado a Adán y Eva buenos, en justicia y santidad verdadera. Les dio un mandato simple: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué ese mandato? Para que su obediencia fuera voluntaria y su comunión con Dios fuera de amor, no de autómata. Satanás, bajo la forma de serpiente, tentó a la mujer. Le dijo, ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol? Eso no es verdad. Y luego les dijo, no moriréis, sino que seréis como dioses. Eva creyó la mentira, codició el fruto, comió y dio a su marido. Adán, no engañado pero cómplice, comió. En ese momento, algo aterrador ocurrió. El mal entró a la naturaleza humana. No solo cometieron un pecado, su naturaleza se corrompió. En Romanos dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, ¿estaba Dios sorprendido? ¿Acaso el decreto eterno no había previsto esto? Claro que Dios no estaba sorprendido y claro que lo había previsto, ya que la palabra llama a Jesús el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Es decir, antes de que Adán cayera, Dios ya había decidido salvar a su pueblo mediante la cruz. El mal de Adán no frustró a Dios. Fue permitido y ordenado por Dios para abrir el escenario más glorioso, la redención en Cristo Jesús. Hermanos, mediten, si Adán no hubiera caído, no conoceríamos la profundidad del amor de Dios que da a su Hijo por pecadores. ¡Qué misterio tan grande! El mal entró, pero el bien mayor estaba ya planeado. ¿No te hace adorar al Espíritu Santo que nos revela esto? Entonces, mis hermanos, santo es el Señor. Preguntamos, ¿es Dios el autor del mal? Honor y gloria al Cordero que nos lavó con su sangre. Amados, este punto es delicado. Al afirmar que Dios decreta soberanamente todo lo que sucede, incluido el mal moral, algunos acusan, entonces Dios es el autor del pecado. Eso sería blasfemia. La Escritura es clara. Santiago dice: cuando alguien sea tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y Santiago añade,
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Dios es absolutamente bueno y no tiene ninguna participación en la maldad como autor moral del pecado. ¿Cómo se resuelve esto? Distinguiendo entre el decreto de Dios y la ejecución de ese decreto. Dios decreta permitir que el pecado ocurra, pero no lo causa activamente ni lo aprueba. El pecado tiene una causa secundaria, la voluntad del hombre o del demonio. Por ejemplo, cuando José fue vendido por sus hermanos, ellos actuaron por envidia y maldad. Dios, soberanamente, había decretado que José fuera a Egipto para salvar vidas. Pero Dios no inyectó envidia en los hermanos. Ellos la generaron de su propio corazón caído. Dios, en su gobierno, usó esa maldad libremente cometida para un bien mayor. El teólogo que sigue esta base bíblica lo expresa así. Dios es causa de la acción, porque sin su sostenimiento nada ocurre, pero no es causa del defecto o la maldad de la acción. Él da el ser a la acción, pero la torcedura pecaminosa viene de la criatura. Hermanos, esto te libera de culpar a Dios por tu pecado. Tú eres responsable. Y también te libera de desesperar ante el mal del mundo. Dios no perdió el control. El Espíritu Santo te convence de pecado, justicia y juicio, pero también te muestra que en Cristo hay perdón. ¡Qué maravilla! El mal no es algo que Dios haga, sino algo que Él permite y gobierna sin mancharse. Entonces, mis hermanos, podemos ver con esto la lección de Job. El mal no se explica, Dios se revela. Demos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nuestro refugio en la tormenta. Amados, el libro de Job es quizás el más importante para nuestro tema. Job era un hombre justo, temeroso de Dios. Satanás acusó. ¿Acaso Job teme a Dios por nada? Entonces le dijo, tú lo has protegido. Pero extiende tu mano y toca lo que tiene, y te maldecirá en tu cara. Y Dios permitió que Satanás quitara sus hijos, su salud, sus bienes. Dios no le quitó directamente, permitió que el maligno lo hiciera. Pero note, todo está bajo el permiso soberano de Dios. El mismo Satanás debe pedir permiso. Job no lo sabía. Sufrió en silencio. Sus amigos vinieron a consolarlo, pero terminaron acusándolo. Job, tú has pecado, por eso sufres. Le dieron explicaciones humanas. ¿Y qué hizo Dios al final? No respondió a Job con un tratado teológico sobre el origen del mal. Dios se apareció en el torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ciñe ahora tus lomos como varón. Yo te preguntaré, y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Es decir, Dios no responde el porqué del mal. Responde con su presencia soberana y su poder. La lección. El mal no necesita ser explicado para ser vencido. Necesitas una relación con el Dios que todo lo gobierna. Job respondió, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que no comprendía. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, el Espíritu Santo hoy te dice, deja de preguntar, ¿por qué a mí? Y comienza a adorar, ¿quién eres tú, Señor? Cristo en la cruz también preguntó, ¿por qué me has desamparado? Pero fue para que nunca más estés desamparado. Y esto, mis hermanos, es poder de Dios. Por lo que podemos decir, mis hermanos, que mediante la cruz de Cristo, Dios mismo entra en el mal. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, que se humilló a sí mismo hasta la muerte en la cruz. Amados, hasta aquí hemos dicho que Dios permite el mal y lo gobierna para bien. Pero la Escritura va más allá. Dios no solo permite el mal desde lejos. En Jesucristo, Dios entra al mal y lo padece en su propia carne. Este es el misterio más profundo de nuestra fe. El mal en su expresión más atroz fue la crucifixión del Hijo de Dios. Jesús, el Santo de Dios, fue traicionado, azotado, coronado de espinas, clavado en una cruz. Sufrió dolor físico, pero más aún, sufrió el abandono espiritual. Al clamar Cristo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese grito, el Hijo de Dios experimentó el mal del juicio divino contra el pecado. ¿Y quién causó ese mal? Los hombres pecadores, Judas, Pilato, los soldados y Satanás. Pero también fue el Padre quien entregó a su Hijo. En el libro de los Hechos se resume magistralmente. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, tomasteis y matasteis por manos de inicuos. Allí está la paradoja. El mal más grande cometido por manos malvadas fue el plan eterno de salvación de Dios.
Esto destruye toda objeción. Si alguien pregunta, ¿puede Dios usar el mal para bien? La cruz responde, sí. Y de hecho lo hizo de forma suprema. El mal de la crucifixión produjo el bien de la redención eterna. Dios no evitó el mal, sino que lo transformó desde dentro. Hermanos pentecostales, esto no es teoría. Cuando sufres mal, tu Dios no está ausente. En Cristo, Él mismo conoce el sufrimiento. El Espíritu Santo está contigo como consolador, Paracleto, el que está al lado. Levanta tu cabeza. El mal ya fue vencido en la cruz. Por lo que podemos afirmar, mis hermanos, que la resurrección es el mal derrotado y la esperanza asegurada. Honor y gloria al Rey inmortal. Amados, si el Evangelio terminara en la cruz, el mal tendría la última palabra sobre Jesús. Pero Pablo declara, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. La resurrección de Jesucristo es el anuncio cósmico de que el mal moral, el sufrimiento y la muerte han sido vencidos definitivamente. El mal hizo todo lo posible contra el Santo de Dios, y Dios respondió levantándolo de entre los muertos. ¿Qué significa esto para nuestro tema? Significa que Dios no solo permite y gobierna el mal temporalmente, sino que tiene un final planeado, la erradicación total del mal. Apocalipsis promete, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El mal tiene fecha de caducidad. Mientras tanto, en el tiempo presente, Dios usa el mal para disciplinar a sus hijos, para quebrantar nuestro orgullo, para hacernos semejantes a Cristo, y para que aprendamos a consolar a otros con el consuelo que recibimos. Hermanos, el Espíritu Santo nos da arras de esa victoria futura. Cuando ustedes oran en el Espíritu, cuando hay sanidades, liberaciones, cuando el mal retrocede ante la autoridad del nombre de Jesús, están viendo un anticipo del reino. Pero ojo, el anticipo no es la totalidad. Seguimos sufriendo mal en este mundo, pero no sufrimos como los que no tienen esperanza. Nuestra esperanza es que el mismo Cristo que resucitó resucitará nuestros cuerpos mortales y hará nuevas todas las cosas. El mal no reinará eternamente. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, podemos ver cómo esto nos deja abierta la puerta hacia el análisis de la libertad humana y la soberanía divina, que es un misterio de adoración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amados, una de las mayores tensiones bíblicas es, si Dios decreta todo, ¿somos realmente libres? ¿Somos títeres? La Escritura afirma ambas verdades, sin disculparse. En Génesis vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Allí hay mal pensado por hombres libres y un propósito soberano de Dios. En Hechos leemos, se reunieron Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, para hacer todo lo que tu mano y tu consejo habían predeterminado que sucediera. Ellos actuaron libremente, malvadamente, y sin embargo cumplieron el decreto divino. ¿Cómo se reconcilia esto? La Biblia no nos da una síntesis filosófica, sino que nos pone de rodillas. La libertad humana es real. Elegimos. Somos responsables. Dios nos juzgará por nuestras decisiones. Nadie pecará y dirá Dios me hizo pecar, porque Dios es justo juez. Pero al mismo tiempo, Dios es soberano sobre esas decisiones, sin violentar nuestra naturaleza. El teólogo que sigue esta base explica que Dios obra en la voluntad del hombre de manera misteriosa, no como quien empuja una piedra, sino como quien gobierna las inclinaciones de corazón de forma que el hombre elige libremente lo que Dios decreta. Ejemplo bíblico, Éxodo. Dios endurece el corazón de Faraón, pero también Faraón endurece su propio corazón. Ambas verdades conviven. Hermanos, no necesitamos resolverlo, necesitamos adorar. El Espíritu Santo nos da paz cuando aceptamos que Dios es más grande que nuestra lógica. Si pudieras entender completamente a Dios, no sería Dios. En Romanos podemos citar, ¿quién eres tú, hombre, para responder contra Dios? La humildad es la única respuesta digna. Por lo que inclinemos nuestro corazón ante el Altísimo. Nos tocaría preguntar entonces, ¿por qué Dios no elimina el mal ahora mismo? Antes de responder a esto necesitamos primero demos gloria al Señor Jesús, cuya paciencia es salvación. Amados, una objeción común, si Dios es todopoderoso y bueno, ¿por qué no destruye el mal de inmediato? La respuesta bíblica está en Mateo 13 versículo 24 al 30, la parábola de la cizaña. Un enemigo sembró malas semillas en el campo del dueño.
Los siervos preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? El dueño respondió, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Dejad que crezcan juntos hasta la siega. Es decir, Dios no elimina el mal inmediatamente porque su juicio final arrancaría también a los que aún serán salvos. Hermanos, si Dios eliminara todo el mal ahora mismo, nosotros mismos seríamos eliminados, porque todavía hay pecado en nosotros. La paciencia de Dios es misericordia. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios permite que el mal continúe temporalmente para que más pecadores vengan a Cristo. Además, el mal cumple propósitos santos en la vida de los creyentes. Nos humilla, nos enseña a depender de Dios, nos purifica como oro en horno, y nos hace anhelar la venida de Cristo. ¿Acaso no es mejor un mundo donde el mal sea vencido por la cruz que un mundo donde el mal nunca hubiera existido? Este último mundo no nos daría a conocer la profundidad del amor redentor de Dios. En el cielo, adoraremos a Dios no solo como Creador, sino como Redentor que venció el mal con bien. Esa gloria es mayor. El Espíritu Santo te ayuda hoy a confiar en el tiempo de Dios. No clames justicia inmediata, clama misericordia para que muchos sean salvos. Justo y bueno es el Señor en todos sus caminos. Continuemos. Entonces, mis hermanos, podemos ver que al mal como castigo y como disciplina. Y esos son dos propósitos santos. Alabado sea el Dios de toda consolación. Amados, no todo mal que sufrimos es igual. La Escritura distingue entre el mal que viene como castigo por el pecado y el mal que viene como disciplina paternal para los hijos. En el primer caso, el castigo es para los impenitentes. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios entrega a los pecadores a las consecuencias de su mal, y eso es justo. El mal que sufre el impío es anticipo del juicio final. Pero para los que están en Cristo Jesús, el mal ya no es castigo penal. ¿Por qué? Porque en la cruz, Cristo pagó la pena completa de nuestros pecados. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, los creyentes sí sufrimos mal. Ese mal es disciplina, no castigo. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama, disciplina. Cuando un padre disciplina a su hijo, no lo castiga por placer ni por venganza, lo corrige para que crezca santo. Así, el mal que Dios permite en nuestra vida, enfermedad, pérdidas, pruebas, tiene como fin nuestra santificación, no nuestra destrucción. Hermanos, qué consuelo. Si eres hijo de Dios, el mal que sufres no es una multa, es un entrenamiento. Dios permite que Satanás te toque como a Job, pero con límites. Y al final, sales más puro. El Espíritu Santo nos convence del pecado para que confesemos y seamos limpiados, pero también nos da gozo en medio de la prueba. No maldigas el mal que Dios permite. Más bien pregunta, Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? En Cristo, el mal se convierte en medicina amarga que cura el alma. Por lo que podemos decir, mis hermanos, que la oración y el poder del Espíritu hacen frente al mal. Por lo que debemos dar honor al Consolador que nos ayuda en nuestra flaqueza. Amados, hemos hablado de la soberanía de Dios sobre el mal, pero eso no nos vuelve pasivos. Todo lo contrario, porque Dios obra a través de medios, y uno de los medios principales es la oración. Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta oración implica que aún no todo en la tierra está bajo la voluntad de Dios. El mal existe, y debemos clamar por su derrota. El Espíritu Santo nos da poder para enfrentar el mal. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este poder no es solo para hablar lenguas, sino para echar fuera demonios, sanar enfermos y resistir al maligno. Efesios 6 versículo 12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Por eso necesitamos la armadura de Dios, el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Y sobre todo, orando en todo tiempo en el Espíritu. Hermanos, aquí hay un misterio que armoniza soberanía y oración. Dios ha decretado el fin, pero también ha decretado los medios. Si no oras, el mal avanza. Si oras, Dios obra. No es que Dios cambie de opinión,
sino que él mismo puso la oración como causa secundaria de sus actos soberanos. Elías era hombre de pasiones semejantes a nosotros, y oró para que no lloviera, y no llovió. Así que no te quedes cruzado de brazos diciendo lo que Dios quiera. Levántate en el nombre de Jesús. Enfrenta el mal con la autoridad que Cristo te dio. El mal huye cuando el pueblo de Dios ora con fe. Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos analizar del infierno? Podemos decir que es la respuesta final al mal que no fue redimido. Demos gloria al Cordero, que nos libró de la ira venidera. Amados, un tema incómodo pero bíblico, el infierno. Si Dios es bueno, ¿por qué creó un lugar de castigo eterno? La respuesta es que el infierno no fue creado para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Pero aquellos que rechazan a Cristo y mueren en sus pecados van al mismo lugar porque se unen a la rebelión satánica. El infierno es la manifestación final de la justicia de Dios contra el mal. Sin infierno, Dios no sería justo, porque el mal quedaría impune. ¿Acaso un juez terrenal sería bueno si dejara libres a los asesinos y violadores? No. De la misma manera, Dios debe juzgar el mal. En Romanos podemos citar, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Pero aquí está lo glorioso del Evangelio. Dios mismo proveyó una salida. En la cruz, Jesús recibió el infierno en nuestro lugar. Cuando clamó Elí, Elí, lama sabactani, estaba bebiendo la copa de la ira de Dios que nosotros merecíamos. Por eso, todo aquel que cree en él no entra en juicio, sino que pasa de muerte a vida. Hermanos, el infierno nos muestra la gravedad del mal y la grandeza del amor de Dios. Porque si el mal fuera algo pequeño, no requeriría un castigo eterno. Y si Dios no hubiera dado a su Hijo, sería un Dios cruel. Pero Él dio a Jesús. El Espíritu Santo hoy te convence. Huye del mal. Corre a Cristo. El infierno es real, pero no es tu destino si estás en él. Y una vez que eres salvo, no debes temer al infierno, sino aborrecer el mal que lleva a él. La conciencia del juicio nos mueve a la santidad y a la evangelización. Entonces, como nosotros tenemos conciencia de eso, debemos esparcir la buena noticia. Y preguntarnos, ¿se salvarán todos? Debemos responder de forma adecuada ante el universalismo. Amados, algunos enseñan que al final Dios salvará a toda persona, incluso a Satanás y a los impenitentes, porque su amor es más grande que el mal. Esto se llama universalismo. Suena bonito, pero la Biblia lo niega rotundamente. Mateo 7. Del 1 al 14 entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por él. Y estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos lo hallan. Jesús mismo habla de una multitud que se pierde. Mateo 25 versículo 46 es contundente. Estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. El mismo adjetivo eterno se usa para ambas realidades. Si la vida eterna es interminable, el castigo eterno también lo es. Apocalipsis dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No hay una segunda oportunidad después de la muerte. Hebreos dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Por qué Dios nos salva a todos? Porque su justicia exige que el mal sea pagado. Si Dios simplemente perdonara a todos sin satisfacción de justicia, estaría siendo injusto. Pero Cristo pagó por algunos, su pueblo, no por todos sin excepción. Juan dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. El Espíritu Santo aplica esa redención solo a los que creen. El universalismo niega la libertad humana y la justicia divina. No queremos ser más misericordiosos que Dios. Él ha mostrado su amor en la cruz, pero también ha advertido del juicio. Nuestra tarea no es decidir quién se salva, sino predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, ¿cómo vivir en un mundo con mal sin perder la fe? Amados, después de toda esta verdad, surge la pregunta práctica. ¿Cómo vivimos día a día en un mundo lleno de maldad, dolor e injusticia, sin que nuestra fe naufrague? La Escritura nos da 3 mandamientos clave. Primero, no te asombres. En Primera de Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El mal no es una anomalía. Es parte de la vida en un mundo caído bajo la paciencia de Dios. Cuando esperes que todo salga bien y sale mal, no digas Dios me ha abandonado. Más bien, di, esto es parte del camino. Jesucristo mismo sufrió. El discípulo no es mayor que su Señor. Segundo, haz el bien.
En Romanos dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. No caigas en la trampa de devolver mal por mal. Cuando alguien te odia, ama. Cuando te maldicen, bendice. Así imitas a tu Padre que está en los cielos. El Espíritu Santo produce en ti el fruto de paciencia, bondad y dominio propio. El mal no se vence con más mal, se vence con el poder de Cristo que perdona. Tercero, espera. En Romanos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El mal es temporal, la gloria es eterna. Cuando sufres, mira hacia la segunda venida de Cristo. Él viene a enjugar toda lágrima, a destruir al maligno y a establecer su reino de justicia y paz. Mientras tanto, ora, Maranata, ven Señor Jesús. No pierdas la fe. La fe no es entender el mal, sino confiar en el Dios que vence el mal. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Debemos introducir aquí el término, teodicea bíblica, justificando a Dios, no al mal. Alabado sea el juez de toda la tierra, que siempre hace lo justo. Amados, la palabra teodicea significa justificación de Dios ante el problema del mal. Pero cuidado, la Biblia no intenta justificar a Dios como si Él necesitara nuestra defensa. Más bien, la Escritura demuestra que Dios es justo y bueno a pesar de la existencia del mal, y que el mal no puede ser alegado como prueba contra su carácter. La respuesta bíblica tiene varios pilares. Primero, Dios no es el autor del pecado, como ya vimos. Él es luz, y en él no hay tinieblas. Segundo, Dios tenía un propósito superior al crear un mundo donde el mal pudiera surgir, revelar su gloria en la justicia y en la misericordia. Romanos dice que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. Es decir, Dios permite el mal para que su justicia se vea al juzgarlo, y su misericordia se vea al salvar a pecadores indignos. Tercero, Cristo es la respuesta definitiva. En la cruz, Dios absorbió el mal sobre sí mismo. No se quedó en el cielo indiferente. Bajó, sufrió, murió. Eso demuestra que no es un Dios cruel, sino un Dios que ama hasta dar a su Hijo. Hermanos, el verdadero problema no es porque existe el mal, sino porque existe un Dios tan bueno que soporta a rebeldes como nosotros. El Espíritu Santo nos abre los ojos para ver que merecemos el infierno, y que cada día de vida es una demostración de la paciencia de Dios. En lugar de acusar a Dios por el mal, arrepintámonos del mal que hay en nosotros. Solo entonces veremos que Dios es justo y bueno. Entendiendo esto, podemos ver cómo Dios nos ayuda para entender el mal y a la guerra espiritual, que es nuestra realidad diaria. Gloria al león de la tribu de Judá, que despojó a los principados. Amados, no podemos hablar del mal como si fuera solo una idea filosófica. El mal es personal. Tiene un autor, Satanás, y tiene demonios que operan en este mundo. La Escritura nos llama a estar conscientes de la guerra espiritual. Efesios dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra potestades cósmicas de esta oscuridad, contra fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. ¿Qué significa esto? Que detrás de muchos males, enfermedades, opresión, mentira, división, hay un enemigo espiritual. Pero también, ojo, no todo mal es demoníaco directo. Hay mal que viene de la carne y del mundo. Sin embargo, el diablo aprovecha esas puertas para acusar, tentar y destruir. La Biblia dice, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La buena noticia, Cristo ya desarmó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente en la cruz. El mal no tiene autoridad final sobre el creyente. Santiago 4 versículo 7 Someteos a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. El nombre de Jesús tiene toda potestad. El Espíritu Santo nos da discernimiento para distinguir entre mal natural y mal demoníaco, y nos da autoridad para orar por liberación. No debemos tener miedo del mal, sino reverencia santa por Dios. La guerra espiritual se gana no con gritos vacíos, sino con la palabra de Dios, la sangre de Cristo y el testimonio de los creyentes. Vive en santidad, ora sin cesar, y el mal no te tocará fuera de la voluntad permisiva de Dios. Y esto se explica en la soberanía de Dios sobre Satanás, lo cual tiene límites claros.
Alabado sea el Altísimo, que se sienta sobre el círculo de la tierra. Amados, aunque el diablo es real y poderoso, no es omnipotente ni omnisciente. Un error común es darle a Satanás un poder casi igual al de Dios. No, el maligno es una criatura, limitada, y está bajo el control soberano de su Creador. El libro de Job es la prueba más clara. Satanás no puede tocar a Job sin permiso divino. Dios le dice, «He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él». Y luego, «He aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida». Hay límites que el diablo no puede traspasar. ¿Qué significa esto? Que ningún mal te sobreviene sin que Dios lo haya permitido con un propósito santo. Ni siquiera el dardo de fuego del maligno, Efesios 6:16, puede traspasar el escudo de la fe si Dios no lo permite. Y si lo permite, es para tu bien. La Biblia dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. A esto podemos decir, santo eres tú. Además, Satanás ya ha sido derrotado judicialmente en la cruz. Su sentencia está firmada, solo espera la ejecución final. Mientras tanto, Dios usa incluso la actividad demoníaca para probar y purificar a su iglesia. El apóstol Pablo tuvo un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Para qué? Para que no me enaltezca. Dios usó el mal demoníaco para mantener humilde a su siervo. Hermanos, no temas al diablo. Teme a Dios. El que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Entonces, hermanos, podemos llegar a una conclusión bíblica, y que es la verdad que reina sobre todo. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades. Amados, hemos recorrido un largo camino. No hemos buscado la razón de un hombre, ni de un sistema, sino la verdad bíblica que debe reinar. ¿Cuál es esa verdad? La resumimos en estos puntos inamovibles, escritos con la sangre del Cordero. Primera verdad: Dios es soberano sobre todo. Nada ocurre fuera de su decreto eterno. Ni un solo átomo se mueve sin su permiso o mandato. El mal no es una excepción. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Segunda verdad: Dios no es autor del pecado. Él es santo y justo. El pecado procede de la voluntad de las criaturas, hombres y demonios, que cayeron libremente. Santiago es claro. Tercera verdad: Dios permite y ordena soberanamente el mal para propósitos justos y buenos, mostrar su justicia al condenarlo, su misericordia al redimirlo, y su poder al vencerlo. Génesis 50 versículo 20 y Romanos 8 versículo 28 son la base. Cuarta verdad: en Jesucristo, Dios mismo entró en el mal. Sufrió la cruz, el abandono y la muerte. El mal hizo lo peor contra el bien absoluto, y el bien respondió con resurrección. Por eso, el mal ya está vencido. Quinta verdad: el mal es temporal. Su fin es el lago de fuego. Dios creará nuevos cielos y nueva tierra donde no habrá mal, ni llanto, ni dolor. La esperanza del creyente es segura. Sexta verdad: el ser humano es responsable. No puede excusarse en la soberanía de Dios para pecar. Debe arrepentirse, creer en Cristo y vivir en santidad. El Espíritu Santo nos da poder para vencer el mal aquí y ahora. Hermanos, esta es la verdad bíblica. No la hemos inventado, la hemos recibido. El que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, hermanos, debemos presentarnos ante Dios en adoración, arrepentimiento y misión. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sea la honra, el poder y la alabanza por siempre y para siempre. Amén. Hermanos amados, después de toda esta verdad, ¿qué haremos? No podemos quedarnos igual. El conocimiento del Dios soberano que gobierna el mal debe llevarnos a tres lugares. Primero, a la adoración. Cuando Job perdió todo, no maldijo a Dios. Cayó al suelo y adoró. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ese es el espíritu que necesitamos. No entendemos por qué permitió el mal que hoy te aqueja, pero sí sabemos que Él es bueno. Adórale en medio del dolor. El Espíritu Santo te sostendrá. Segundo, al arrepentimiento. Quizás has usado el mal como excusa para pecar. Has dicho, si Dios permite el mal, yo también puedo hacerlo. No, hermano. El que está en Cristo ha muerto al pecado. ¿Cómo vivirá aún en él?
Arrepiéntete de tu incredulidad, de tu orgullo de querer juzgar a Dios. Confiesa que Él es justo aunque no lo entiendas. Clama por la sangre de Cristo que limpia todo pecado. Tercero, a la misión. Si el mal es real, el infierno es real, y debemos advertir a los perdidos. El mismo Dios que permite mal por un tiempo también ha ordenado que su iglesia predique el Evangelio a toda criatura. Sal, habla de Jesús. Lleva esperanza a los que sufren mal. Ora por los enfermos. Echa fuera demonios en el nombre de Jesús. El mal retrocede cuando la iglesia avanza. Y finalmente, una promesa. Jesús viene pronto. El que testifica estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En el nombre de Jesús, amén.